notificación y aquí está mi domicilio. Aquí están. Y efectivamente ahí me fueron a buscar. En todos estos domicilios que tengo, me marcaban. Oiga, es que aquí la están buscando. Nunca había visto tanta eficiencia en una diligencia. Así es. Bueno, me sorprendió. Y luego, yo creyendo, ¿verdad?, que ya me había entregado mi departamento, llevé al carpintero el día miércoles y me dijeron que no podía pasar. A mi domicilio, que ya se me había entregado, con acta y todo, me hubiera gustado llevar un notario público para que el notario público viera cómo se me estaba negando el acceso a mi domicilio, que ya se me había entregado y que se me hace bastante grave que a una persona le nieguen el acceso a su domicilio, porque ya se me había entregado. Haciendo una preentrega con la aclaración de que no era para habitarse, de que era para que se pudieran entrar los trabajadores a rehabilitarlo por dentro, cosa que yo estaba haciendo. Yo no pensé entrar a habitarlo. Yo llevé al carpintero para que hiciera el presupuesto. Me dijeron que no podía entrar y que quién sabe para cuándo, que era muy peligroso, que ni ese día ni los posteriores yo iba a poder entrar. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Ahorita es peligroso, ahorita no se puede. Usted no puede entrar a su domicilio porque no hay condiciones. Oiga, pero es que a mí ya me entregaron, a lo mejor usted no está enterado, hable por favor con la arquitecta Fernanda, porque ella me dijo de propia... No, señora, no. No, usted no puede pasar. Ya con calma, pues, ¿qué está pasando? Me pongo a leer la notificación y pues sí, ya veo muchas cosillas que me llamaron la atención. Para empezar, efectivamente, como ya se ha mencionado, se menciona muchísimo, se hace un recuento de todas las dádivas que hemos obtenido. Pero yo no veo que se diga ahí, tal parece que la oportunidad nos las están dando a nosotros, a las víctimas. Es que ya les dimos esto, ya les dimos a que, bueno, es que nosotros somos las víctimas. Nosotros no somos los culpables, ustedes tampoco, por supuesto. La Comisión para la Reconstrucción tampoco. Por eso hay unas víctimas, unos responsables, por eso se les acusó. Ellos son los responsables. Ni ustedes ni nosotros, efectivamente. Pero en este documento no dice cuánto se ganaron ellos. Ellos no se ganaron 122 millones, ellos se ganaron mucho. Ahí no habla de toda la ganancia que obtuvieron esas personas. Ahí habla de lo que se nos ha dado a nosotros. Por lo cual, al parecer, hemos dejado de ser víctimas y ya se reparó el daño, porque todo este documento habla, por cierto, que se llama autorización de criterio de oportunidad. ¿Por qué? Pues porque ya se reparó el daño, ya está reparado. ¿Y en qué consiste la reparación del daño, vecinos? No consiste, aquí no dice, en ningún lado dice habitable, departamentos habitables. Aquí dice entrega de departamentos, no dice habitables, no dice reparación integral, tampoco dice integral, aquí dice entrega de departamentos. Nada más, punto. O sea, como estén, así lo entiendo yo, eso es lo que yo digo. Aquí dice entrega de departamentos y resuelve lo que se resuelve aquí en el punto ya al final, en la última hoja de las resoluciones, dice que, a mi entender, pues así lo entiendo yo, ¿verdad? No sé qué vayan a decir, es que usted dijo así, no, yo no quiero tampoco caer. Bien, pero bueno, en el punto 2 dice que
el criterio de oportunidad que se otorga, pero que se verifique en su momento el cumplimiento de la reparación del daño consistente en la entrega de departamentos a las víctimas por parte de la comisión. Ajá, y ahora entiendo, por eso me entregaron el departamento. Ya cumplieron, me entregaron el departamento y ya, así es. La señora ya se le cumplió, pasa en firme ese criterio de oportunidad. Eso creo en derecho, o los abogados en su argot, no sé, no soy, no tengo conocimientos más que lo que todo el mundo sabe, le llaman chicanadas, según he oído. De manera que entendí, ok, entonces para que cuajara, para que pasara en firme, para que pudiera darse el hecho, supongo yo, jurídico, legal o como se llame, de que pasara el criterio de oportunidad, se cumpliera el criterio de oportunidad, por un lado, para que estos señores posaran el criterio de oportunidad, la otra parte era contra entrega de los departamentos. Entonces, se entregaron los departamentos, posan del criterio de oportunidad y ya, se cierra el caso. Ajá. Yo quiero entrar a mi departamento, pues no señora, resulta que era una simulación, una artimaña. Pues no sé qué era, pero sí estoy muy enojada. Ahí cierra. Gracias, vecina. Lo otro es que quisiera saber cuándo puedo entrar con el carpintero y con el albañil para que trabajen. Díganme, por favor. Sí, ahorita contestamos. Comenzamos con la intervención de Carlos y nos solicita explicar ampliamente el ofrecimiento de la empresa porque no es suficiente. El ofrecimiento de la empresa, como se expuso, comenzó con la reparación del daño a través de 10 millones. Después se volvieron a acercar a través de la Fiscalía y ofrecieron, no recuerdo si 14 o 17 millones. Posteriormente se volvieron a acercar, ofrecieron 45 millones y no sé, en ninguno de los casos obviamente se había aceptado. Después ofrecieron unos terrenos, se hizo toda la evaluación de los propios terrenos, bueno, incluía terrenos y una cantidad, pero ahí no se concretó. De hecho, en esa propuesta fue cuando nosotros seguimos apersonándonos en las carpetas, comprobando todos los gastos que se tenían, y posteriormente hay este acercamiento con esta oferta o postura, propuesta de los 122 millones de pesos y centavos más. ¿Por qué está en cancha del juez? Voy a ceder el uso de la palabra para contestar esta respuesta y enseguida seguimos con la contestación. Gracias. Como les comentaba, la Fiscalía tiene la atribución exclusiva de autorizar el criterio de oportunidad. Sin embargo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales hay una disposición que dice que ese criterio de oportunidad puede ser impugnado ante un juez de control dentro de los siguientes 10 días a que fue notificado. Todavía está corriendo ese término. ¿Cuándo vence el término, abogada? Les notificaron a ustedes el viernes 11, estaríamos
estaríamos hablando que correrían los primeros 5 días de lunes siguientes al viernes y los siguientes 5 Y se vencen el viernes esta que viene. semana, el viernes que viene, Sí, justo. sí, sí, ya está bien. Es Se correcto. metieron varios O sea, ya se terminó el término. No, todavía está corriendo Hasta la el viernes siguiente se vence el semana. término. Son hábiles, son días hábiles. Son hábiles. Son hábiles, es correcto. Entonces, sí, ya tengan el formato, se los van a mandar para que no me las- Y en ese entendido, el juez, una vez que haya fenecido el término y haya recibido pues las impugnaciones por parte de las víctimas, convocará una audiencia. Pero como que sí tenemos muchos problemas porque ni siquiera sabemos los daños, o sea, todavía están por cuantificarse qué serían los daños ocasionados colaterales por el refuerzo, más los daños que, o sea, nos dejaron en Es esta que vaina. les explico un poco en esa parte y creo que era parte también de las otras preguntas que habían hecho. ¿Sabe por qué, abogada? Cuando nos citaron a audiencia no nos dejaron entrar. O sea, se pusieron las personas, creo que estaba el señor, no nos permitieron entrar, nada más les permitieron entrar a los imputados. Sí, nos En ese dijeron, y a sentido, nosotros no nos dejaron entrar. ahí sí nosotros Ahí, desconocemos, o sea, pero Permítanos seguir la sí, claro. dinámica, Perdón. porque si no, terminamos para la que todos explicación. nos llevemos la mejor Sí, sí. información. Pero en esta audiencia que les estoy comentando que va a convocar el juez, evidentemente va a convocar a las víctimas, va a convocar al imputado o a su defensor y al Ministerio Público, que es el que autorizó el criterio de oportunidad. Ahí se le va a dar el uso de la voz pues a todas las partes y el juez decidirá si confirma o no ese criterio de oportunidad. Un poco ahondando en el tema de cuáles elementos fueron los que tomó la Fiscalía para poder aprobar ese criterio de oportunidad. Como bien lo han señalado, en alguna parte de ese documento sí habla de una reparación del daño integral, pero es únicamente en la parte cuando se hace referencia a las 16 personas que exhibieron o acreditaron documentalmente un monto adicional. Respecto de todas las demás víctimas, únicamente se habla de la reparación del daño a través de la restitución de la vivienda. ok. Esa es como la diferenciación, O sea, por todos los eso demás nada más nos entregan la vivienda y ya no con nos eso entregan el ya daño. se da por reparado el daño. Pero dice vivienda digna y adecuada. No, pero ya le Sí. otorgamos el perdón porque ya estuvo habiendo el Ministerio Público mientras resuelva el juez, ¿no? Sí. Entonces, seguramente en las próximas semanas se les estará convocando a esa audiencia. Una pregunta. Permítanos un segundito. Ahorita vamos a abrir la siguiente ronda para que anoten su pregunta, para que no perdamos la dinámica y el orden, a efecto de que se desenvuelva de la mejor manera esta reunión. Posteriormente, en la misma intervención, se está trasladando el costo, nos dice el vecino. Aquí quiero reiterar un punto. En la determinación de la intervención de las escaleras por el daño estructural que éstas tienen y que por supuesto no son seguras, una de las cosas que sucede en el proceso, porque una de las cosas que también se ha tenido es que también por las diversas complejidades que han tenido las familias del multifamiliar, es que no todos han podido asistir a todas las asambleas y quizá tampoco se ha podido leer toda la información, pero una de las cosas que se determinó en este camino de se requiere más recurso es que se acotan los contratos de albañilerías, se ajustan, se modifican los alcances y ahí se incluyen las escaleras. Y ahorita eso está, aunque en términos conceptuales es esta respuesta del vecino del vecino Carlos, está anclada con la pregunta que hace sobre el que no le salen las cuentas. El tema el monto de las escaleras está dentro de los contratos que tienen cada una de las empresas por torre y está dentro de los 329 millones. Ahorita voy a explicar más adelante este tema, pero quiero precisar, se está trasladando el costo, no, solamente no nos dio, digamos en términos presupuestales,
cumplir con el planteamiento inicial que teníamos. ¿Cuál era el planteamiento inicial? Pues lo que yo decía al principio, la colocación de los pisos, alfombras, yesos, pintura, colocación de puertas, colocación de azulejo, baño, cocina y la recolocación de los muebles de cocina, muebles de baño y closets. Eso queda ajustado para incluir el tema de las escaleras por su evidente importancia. Entonces, no da, en términos presupuestales, por lo anteriormente ya expuesto en diversas respuestas y en el inicio de mi intervención, sobre los propios montos que el propio multifamiliar requiere. Después dice, el proyecto de reforzamiento, nosotros vamos a tener que hacer las actualizaciones. No, lo que yo dije minutos antes es que el reforzamiento, la recimentación que tiene Tlalpan 550 está hecha a la última actualización del reglamento de construcciones y sus normas técnicas complementarias. Es como si su estructura se hubiese construido en la actualidad y no en el tiempo que se construyó. Se corrigió la deficiencia y además se puso con el cumplimiento de toda la norma, es decir, es un multifamiliar seguro, y hablé de la constancia de seguridad estructural. Después dice el vecino, con todo esto que se tenía de conocimiento de daños, debieron implementar el crédito INVI. Bueno, si ustedes recuerdan, el crédito SER fue una medida del gobierno anterior, de hecho, de respuesta a una presión de que no había alineamientos para atender a todas las familias, no había alineamientos para la vivienda unifamiliar, no había alineamientos para todos los multifamiliares, y es por eso que sacan el apoyo a través del crédito INVI. Se da aproximadamente 8,300 créditos SER en toda la comunidad damnificada, y solamente se logran condonar 5,000, o sea, los demás créditos se otorgaron a personas que no tenían nada que ver con el sismo. Y una de las cosas que nosotros recogimos en los recorridos con las familias damnificadas es la solicitud de la condonación de ese crédito, y es una medida que toma este gobierno. Se crean las reglas para hacer la propia condonación. Se habla de si hizo una promesa al 100, coincide, recientemente me reuní con algunos vecinos ahí en la oficina, y cómo fue, o sea, movernos de ese lugar ha sido, en términos para ustedes y para nosotros, pues complejo, sí lo ha sido, pero insisto, de nueva cuenta, nosotros quisiéramos poderles dar todo, porque eso nos evitaría un conflicto social con ustedes. Sin embargo, estamos llegando hasta donde podemos y hasta donde nos han autorizado el presupuesto a Tlalpan 550. Sí se hizo ese planteamiento de la habitabilidad al 100, pero con el tema de las escaleras y todo el tema de las instalaciones que resultaron estar ahogadas, ha significado mucho mayor presupuesto, y queremos entregar un edificio, un multifamiliar seguro y además funcional. Entonces sí sé que van a poner algunas cuestiones dentro de los departamentos, pero tienen la mayor inversión, la ha hecho el gobierno y no la van a hacer ustedes. Y sin duda alguna han tenido gastos durante todo este tiempo, claro que sí. No es sencillo ser una familia desplazada por una cuestión del desastre como es el sismo del 17. No es obligación de nosotros dar la ayuda, pero sí dimos la palabra. Bueno, aquí en la Ciudad de México, como se ha expuesto por parte del gobierno, se tomó por parte de la doctora, pues crear un programa de reconstrucción con muchos alcances y muchos beneficios para las familias damnificadas. Se ha dicho, en otros países no se otorgan los apoyos a fondo perdido, son mezclas, se da una parte y la otra parte en crédito. Aquí se asumió toda la carga del costo al presupuesto público, que viene de los impuestos que pagamos todas y todos, y ese fue el mecanismo que se asumió por ley. Ahora, entiendo la parte, ya expuse, de los casos que tienen departamentos pagados, no tuvieron ningún seguro, no tuvieron ningún apoyo.
Estamos nosotros revisando cómo logramos dar algún alcance de ayuda a estos 36 casos y la solicitud de la entrega de los departamentos de manera integral en términos del acuerdo reparatorio. La entrega de los departamentos del acuerdo reparatorio, he de decir y aclarar, porque también está vinculado con la pregunta de la última vecina, no está vinculado a las preentregas, no tiene nada que ver, porque si ustedes revisan el calendario de las preentregas que está hecho hace tiempo, incluye hasta el mes de noviembre, entonces no está vinculado con el tema de las preentregas, sí está vinculado con el contrato de las empresas y los trabajos realizados en los términos o en los términos contractuales firmados, es decir, con esa reducción de alcance que tuvimos que hacer por las razones ya expuestas, pero no habla de la entrega con todos los acabados ni de manera integral, sino con la entrega en términos contractuales. Ahorita cedo el uso de la palabra si hay algo que precisar o en algo que tengamos que reforzar nuestra respuesta. Después dice: el fideicomiso es del Fondo de Desastres y que en algún momento Arquitectoma se ofreció a entregar los departamentos integrales. El fideicomiso no solamente ha recibido recursos del Fondo de Desastres, el FONADEN es el fondo, no es el FONDEN nacional. El FONADEN es nuestro propio fondo local para temas de desastres de la Ciudad de México. Y el fideicomiso para la reconstrucción, que también los informes se encuentran en el portal para la reconstrucción, ha recibido recursos por dos vías, como se los he dicho, fiscales. ¿Qué significan los recursos fiscales? Que vienen del presupuesto público asignados por la Secretaría de Finanzas en términos del presupuesto del paquete económico del año que corresponda. Y dos, del FONADEN, de acuerdo a solicitudes que se han hecho por parte de la Comisión para la Reconstrucción a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, que es el mecanismo, y una sesión que se celebra con su comité técnico, y ese es el mecanismo en que ese fideicomiso ha recibido por dos fuentes recursos fiscales del presupuesto local. Pero ese es el mecanismo por el cual se ha fondeado. Aquí me gustaría detenerme un poco más, porque además es una información pública que se dio al inicio de la reconstrucción. ¿Cómo recibimos nosotros un fondo? Ese fideicomiso llegó a tener 8,000 millones de pesos en el gobierno anterior y nosotros solamente recibimos 3,750 y algo millones de pesos. Esa es información pública, se declaró, se informó a la comunidad damnificada y a la ciudadanía en general. ¿Cómo tuvieron recursos ese mismo fideicomiso, que es el mismo porque ahora se llama distinto? Igual fueron recursos fiscales. Y a partir de ahí comenzó el fondeo que ha tenido este gobierno. Esto está enlazado con la pregunta de que los 53 millones es del gobierno anterior. No, vienen del mismo fondo que el Fondo para la Reconstrucción, de acuerdo a la ley anterior, le pasaba recursos al fideicomiso, y ese era el mecanismo en que alimentaban el fideicomiso. Cuando nosotros entramos como gobierno, ¿qué hacemos? Echamos abajo la ley, porque era extensísima y muy compleja, y eliminamos el fondo. ¿Por qué? El fondo era como una antesala de los propios recursos, mejor pasar recursos directos de manera transparente y a través del propio FONADEN. Entonces, eso quedó en la propia Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. Ahora bien, eso para contestar las preguntas de... Si necesitaban dinero, ¿por qué no le pidieron, ¿por qué no pidieron ayuda al presidente? Contestamos a todos. López Obrador. El presidente pidió... para contestarlos, la pregunta de la señora Berta. Después nos dice que si alcanza lo recibido del criterio de oportunidad para la habitabilidad. Y aquí viene otro punto que expuse al inicio que me gustaría reforzar para claridad de todas y todos, es que yo comencé mi intervención haciendo un recuento de las cantidades invertidas y contratadas
en Tlalpan 550. Y justamente les decía, se han asignado para la rehabilitación del condominio 329 millones, de los cuales 318 corresponden al monto contratado de estudios, proyectos y obra, mientras que 10 millones punto 3 corresponden al pago de la empresa supervisora, dando un monto aproximado por unidad privativa. Después comenté, se documentaron diversas deficiencias constructivas y les dije vicios ocultos o hallazgos cuyo costo de resarcimiento ha tenido un monto de 122. En los 329, acuérdense que está el monto de las escaleras. Si separamos solamente el importe de las escaleras torre por torre, lo tenemos que sumar a los 122 para saber cuánto han costado las deficiencias constructivas o los hallazgos y los vicios ocultos. Es decir, 122 más los 29.3 de las escaleras, tenemos un monto aproximado de 151.3, es decir, la reparación de todo lo mal que hizo Arquitectoma tiene, si lo tasamos en dinero, son 151.3 millones que ha gastado el gobierno en reparar esa deficiencia constructiva, esos vicios ocultos de la construcción de origen o esos hallazgos, como en distintos momentos se le ha denominado a esto. A eso me refería. Y decía la señora, ¿alcanzaría ese criterio de oportunidad para el tema de la habitabilidad? Pues en un momento está propuesto justamente para recuperar el recurso que el gobierno ha tenido que invertir en esa deficiencia constructiva. Esa es la finalidad de la reparación del daño propuesta por la empresa y la fiscalía. Sin embargo, también les hice de conocimiento, hay un monto que lo hemos informado en las diversas asambleas de los 30 o 35 millones, no sé en qué vayan a resultar, se está revisando por el área de costos, por todo el tema de las instalaciones, el cárcamo y ¿qué otra cosa? La cisterna. ¿Los elevadores? No. ¿Están acelerados los elevadores o no? Ya, eso ya. No, cárcamo y el complemento de instalaciones. Okay. O sea, el cárcamo y cisterna que fue dañado por Saxa y el complemento de instalaciones. O sea, y seguramente si se concreta ese criterio de oportunidad, pues se tomarán de ahí. ¿Por qué no han solicitado ayuda? Un segundo, por favor, denos la oportunidad de mantener y ahorita vuelven a hacer uso de la palabra y hasta que agotemos las dudas o preguntas tanto como podamos. Después, lo mismo, la señora nos dice, responsablemente pagó el crédito SER y cómo podría ser considerada para tener un apoyo adicional. Ella no gozó del beneficio de la condonación y es parte de lo que estoy planteando de esos 36 casos, cómo podemos ayudarles. Y decía, es un acuerdo que se da de manera ilegal, que ustedes son las víctimas y que la reparación del daño se destinó solo para las áreas comunes, pues en términos generales en la asamblea de noviembre y diciembre se presentaron todos los alcances donde se ha destinado y ahora las escaleras, esos 151.3 millones, que no solamente son áreas comunes, sino que también impactan en la funcionalidad de su edificio, como es el tema de las instalaciones ahogadas, solamente por poner un ejemplo, pero en una siguiente reunión podemos refrescar esa información para su pronta referencia. Después nos dice, algunos edificios han recibido 2 millones de pesos por unidad privativa. Sí, en la reconstrucción es mucho más caro, pero reconstrucción, que significa demoler y volver a construir. En las rehabilitaciones, acuérdense que el plan decía que se daba por unidad privativa 350,000 pesos para que se reparara. Y lo que rápidamente comprobamos y tuvimos la evidencia es que los edificios rehabilitables pues no se rehabilitaban con 350,000 pesos. Hay unos que sí, pero hemos estado atendiendo unidades que tienen
por ejemplo, en la Concordia, más de 1000 departamentos, pues obviamente eso, si haces reforzamientos estructurales, eso se va reduciendo y pues a lo mejor los 350,000 ahí sí alcanzan, pero el común de los edificios a rehabilitar requieren más de 350,000, como es el caso, y el promedio de inversión, digamos, por departamento en edificios a rehabilitar oscila entre los 900,000 pesos y el 1,000,000 o 1,100,000 pesos. Entonces, no es el caso, en las reconstrucciones pues sí cuesta mucho más de 1,000,000 de pesos reconstruir. De nueva cuenta la utilización del recurso, sí, por supuesto, de hecho, como se los digo, ¿por qué se planteó la reparación del daño? Porque hubo una cantidad significativa que tiene que ver con estos 151 millones de pesos gastados en algo que en una, a lo mejor, diferencia de criterios, pero lo expongo así porque ayuda a que sea quizá como más esquemático, es la obligación de reparar o de pagar esos 151 millones de pesos es de la propia empresa que construyó el edificio, no del gobierno de la ciudad, y por eso el gobierno de la ciudad que gastó en ese recurso, a través de este criterio pretende reparar. Posteriormente, hablan del monto contratado por Tlalpan 550, en efecto se tenía, y nosotros también lo informamos en una asamblea, que ahorita no tengo la fecha, cuando se hablaba de los 278 millones, esa cifra se ha actualizado con lo último que hemos estado informando también en las asambleas. Actualmente tenemos 329 millones, dentro de estos 329 millones están los contratos por torres, que le llamamos albañilerías. Dentro de los contratos de albañilerías están las escaleras, por este monto que si sumamos solamente el tema de las escaleras son 29 millones, yo sumé estos 29 millones a los 122, única y exclusivamente por concepto de deficiencias constructivas. Y para mayor transparencia de todas y todos, volvemos a presentar el tema de los contratos y hacemos de conocimiento sobre esto que se está revisando actualmente por el área de costos, que son oscila entre 30 y 35 millones, todavía no está totalmente sancionado, no sabemos el monto en el que va a terminar, y de ahí nuestro planteamiento de que todo lo invertido, sin contar todos estos 30 o 35 millones de cárcamo y cisterna dañado por Saxa y el complemento de instalaciones, sin contar eso, asciende a los 423 millones de pesos. Después, en el tema en la mecánica de suelos, una de las cosas que yo hice a tomar el encargo, además de que se concluyeran todas las observaciones que ya se tenían hechas por el corresponsable y el ISC, es que les di un mes a la empresa para que se concluyera todas estas observaciones y se subiera a un drive los estudios y el proyecto ejecutivo. Y ahí se encontraban todos los estudios, incluido mecánicas de suelo y otros estudios de suelo. Gracias. Sobre el tema de los 53 millones de pesos, hace rato hice referencia de eso. ¿De dónde viene ese dinero? Sí, es un apoyo que se otorgó en el gobierno anterior, pero no quiere decir que por eso no cuenta, porque el origen es el mismo, son recursos fiscales de la Ciudad de México, presupuesto público de la Ciudad de México, o como dijera el presidente, presupuesto del pueblo, que se construye a través de los impuestos de todas y todos, y que baja a la propiedad privada de las familias damnificadas a través de este programa de reconstrucción que tiene su asidero o su base legal en la ley y en el plan y en una resolución administrativa. ¿Por qué sí cuentan estos 53 millones de pesos? Pues porque son parte de los 116 o casi 117 autorizados en un primer momento para Tlalpan 550, de este presupuesto, de estos recursos que estuvieron en este mismo fideicomiso, pero que antes se llamaba distinto, y que habían autorizado en un primer momento esos 8,000 millones de pesos para atender la reconstrucción. Nosotros, con 11,700 millones de pesos, hemos atendido
más de 19,000 viviendas. En aquel entonces no se había entregado ningún edificio y ninguna casa. Entonces, hacer de conocimiento cuál es el origen del fondeo y cómo recibimos ese fideicomiso con estos 3,750. Ahorita no tengo presente la cifra, pero sí, al recibir el fideicomiso es un informe que se da incluso a los medios de comunicación. Ahora, eso en cuanto a los recursos, vamos a reforzar en nuestra siguiente asamblea todo lo contratado y ya lo dijimos y lo comprometimos. Apenas cierre la conciliación, ustedes van a tener cada uno de los contratos y vamos a tener el micrositio del caso de Tlalpan 550 por todos los recursos públicos que ha implicado para dejar este multifamiliar seguro. Ahora, decía la vecina, el gobierno no está obligado a pagar, pero ¿por qué no vigiló la construcción? Y que nuestra tarea es enmendar los errores o castigar lo que se hizo mal. Y ahorita voy a ceder el uso de la palabra para el tema del acceso al departamento. Y aquí hacer de conocimiento, ¿cómo es que, o cuáles son las personas que deben de dar garantía de que una construcción se haga en apego al reglamento para las construcciones y sus normas? Es a través de los coadyuvantes de la administración pública, el director responsable de obra y el corresponsable de seguridad estructural, y el de instalaciones y el de arquitectura, y todos los que concurren en una obra para observar que eso se esté cumpliendo a cabalidad. Ese es el mecanismo, porque obviamente, y esto no solamente existe aquí en México, el gobierno no tiene ojos suficientes para que todo lo que se construye en la ciudad se verifique, y es a través de ellos quienes firman en los planos, en el proyecto ejecutivo y en diversos momentos de los avances en la obra, es que den esa garantía. Por eso también los procedimientos que había en contra, y bueno, creo que hay uno vigente en contra del corresponsable de seguridad estructural. Entonces, ese es el mecanismo que se utiliza para hacer esa vigilancia. Sobre el tema de los permisos, que decían la corresponsabilidad entre la alcaldía y el gobierno de la ciudad por el lugar en el que se encontraba Tlalpan 550, y posteriormente la denuncia de la que nosotros también somos parte, que eso también hice de conocimiento y ustedes saben porque en las propias carpetas están nuestras actuaciones, y como les decía, los estudios de la segunda etapa, es decir, que cuando entra Mexpresa y Pontix, todos esos estudios sirven, y ese proyecto ejecutivo sirve como prueba de la construcción deficiente que se tenía en el multifamiliar Tlalpan 550. E insisto, la ley prevé el mecanismo de los criterios de oportunidad y de las reparaciones de daño o de las remediaciones. Esto por el planteamiento de que si este proceso es ilegal, la ley prevé esas remediaciones, pero será hasta el momento del propio juez en el que se determine si es procedente o cumple todo como se está planteando hasta lo que está actuado. Aquí de nueva cuenta la aclaración de que las preentregas no son parte o no son no es el proceso que está vinculado al criterio de oportunidad, sino la entrega final en términos de lo contratado en cada uno de los alcances con las empresas. Y aquí se da el uso de la palabra sobre el acceso y la fecha en que puede hacerlo. Sobre el acceso, hubo ahí una mala interpretación por parte de los responsables de las empresas. Yo hablé con ellos. Existe una lista en la vigilancia de las personas tanto Torre A como Torre D
que recibieron el viernes 11 sus departamentos y pueden hacer ingreso de ellos. Únicamente tienen el nombre del departamento, el propietario, para que pueda hacer acceso a partir del día, bueno, el día lunes en este caso. Vamos a abrir una, aquí terminamos esta ronda y vamos a abrir una siguiente ronda para continuar preguntas. ¿Su nombre? Fernando. No, perdón, la No, persona. ya intervinieron. ¿Cuál, perdón? Claudia. Claudia. Voy a dar el uso de la palabra primero a quienes no han intervenido y después repiten si les es posible. Señor del cubrebocas y disculpe. Fernando Flores. Fernando. No me ujú. Elizabeth Velázquez. Elizabeth Velázquez. ¿Alguien más que no haya intervenido y quiera hacerlo? ¿Alguien más que no haya intervenido y quiera hacerlo? ¿Alguien más que quiera reforzar su duda? Fernando. ¿Alguien por allá había hecho otra vez, señora Diana? Sí, para preguntar algo específico. Okay. ¿José Zavala? Sí. Servidor. ¿Alguien más? José Rivera. José Rivera. Tomás Conway. ¿Usted? ¿No? ¿Alguien más por allá atrás? ¿Alguna otra mano? Bueno, se sumaron 10 participaciones. Comenzamos con Claudia. Ya, buenos días. Con frecuencia escucho este ajuste que se tuvo que hacer a partir del gasto de las escaleras. Desde un primer momento, desde el momento inicial, el día siguiente al terremoto, yo subí, porque Protección Civil nos permitió ingresar a nuestros departamentos 10 minutos. Era evidente, para mí, no soy arquitecto, pero no necesito serlo, para ver que el estado en que estaban las escaleras de la Torre D, por lo menos que es a la que yo subí, tenía yo temor, se me llenaban los ojos de lágrimas, de pensar que se pudiera desplomar aquello con el peso que yo llevaba de mis cosas en una sábana. Entonces me parece incongruente que digan que a partir de vicios ocultos y de cosas que no estaban planificadas dentro del primer proyecto, no estuvieran contemplado el costo que tenían esas escaleras. Eso es un punto, trataré de ser muy breve. El punto 2 es que desde junio, julio que tuvimos esta asamblea con usted, licenciada Yarnelli, y con Fernanda, escucho esto de la obra gris y ahora la blanquearon más, le dijeron obra blanca. Entonces yo quisiera saber realmente, el 12 de enero del 2020, del 2020, el licenciado Cravioto dijo, y estaba aquí Fernanda, dijo, ustedes devuelvan el dinero del fideicomiso y yo me comprometo en un año a devolverles sus departamentos. El 12 de enero del 2020, tiene 3 años, 7 meses desde que nos prometió Cravioto, que ahora está como candidato a la Gustavo Amadero, ¿no? Entonces, ok, estabas aquí Fernanda y no me dejarás mentir que así fue. Y poco a poco se fue cambiando la versión, entonces fue obra gris, ahora es obra blanca. Yo sí quiero saber cómo, ¿no? Me preocupa mucho oír el comentario de la vecina Diana, de cómo son estas características con las cuales se hace esta preentrega. Hay agua, va a haber tanques de gas. ¿Cómo son estas características? Que sea muy claro, porque la versión varía de mes con mes y a mí ya me preocupa. Eso es mi comentario. Fernando Flores. Sí. Buenos días a todos. Yo soy esposo de la doctora Norma y quiero poner ahorita 3 preguntas nada más
pero ya no en el contexto de lo que pasó, sino de aquí para adelante. Pregunta número 1. ¿Qué se va a hacer con respecto a la situación en la que se está llegando de que con esta situación legal nos están poniendo a todos los vecinos, bueno, a los que no dieron el perdón, en una situación en la que no sabemos qué va a hacer? Ya se va a meter un amparo. Ustedes, que son los que nos tienen que asesorar en una parte de la situación del problema que es esto, me extraña que no haya una persona de jurídico para que nos dé la situación actual, para informarnos qué procede. Nos tuvimos que asesorar con gente que sabe de la situación para que nos dijera que tenemos que meter un amparo. Uno, eso es lo que quiero saber. ¿Qué ustedes nos tienen que decir con respecto a eso para adelante? ¿Qué tenemos que hacer? Ahorita nosotros nos tenemos que mover ahorita porque tenemos el tiempo limitado, ya se va a meter un amparo. Les recomiendo a los que puedan hacerlo, los que quieran unirse, que lo hagan, porque es un apoyo para todos mientras, porque ahorita yo veo ese marasmo de que no sabemos qué va a pasar, sabemos lo que nos ha pasado, todo lo que nos ha afectado y todo lo que nos está dañando actualmente. Pero ahora para adelante la pregunta es eso. Invitando a los que se quieran unir a este movimiento legal de amparo para detener esta conveniencia que favorece a la empresa y que nos perjudica a nosotros. Esa es la primera pregunta. ¿Ustedes qué nos pueden decir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque nosotros ya nos movimos, pero quiero oír su voz de ustedes. Segunda, los montos de dinero que están, acaba de decir un vecino que creo que ya se salió, creo que no, que están en la Comisión de Transparencia los puso, que ya sabemos que están ahí a la vista. Yo no los he visto, por eso la pregunta es esta. Ustedes a estas cifras que nos están dando, las están asentando donde las podamos ver y en un momento nos sirva como recurso para demandar a los que tengamos que demandar, porque esto ya nos está viendo que estamos en indefensión en muchas situaciones legales. Ustedes nos quieren ayudar, pero en alguna forma parece que no nos quieren ayudar tanto, porque el término es resarcir el daño, pero en la ley de reconstrucción dice resarcir de manera integral, que integral quiere decir como estaba antes de la situación que nos dañó. Eso es lo que quiero que aclaren, esa es la segunda pregunta. Integral es darlo bien o nada más resarcir el daño, que es darlo como aparentemente no quiere dar, incompleto, obra gris, obra como quieran nombrarla. Y tercera y última pregunta, ¿qué vamos a hacer? Esta se la dejo a todos. ¿Qué vamos a hacer ahorita para adelante? Porque lo que nos hagan, discúlpenme la palabra, lo que nos hayan chingado, lo que nos hayan engañado antes, ya nos chingaron, ya nos engañaron. Pero de ahorita necesitamos hacer un frente común y espero que ustedes, los que están allá sentados, que son los que son parte del gobierno, que yo voté por este gobierno, yo creí hasta en Sheinbaum, pero ahorita con lo que estoy oyendo y eso, todos se lavan las manos y me voy para el siguiente puesto, así que bye el otro Cravioto, lo mismo, 1 año, 2 años, 3 años, y él abrió su política boca, por eso decir una grosería, política boca diciendo 1 año, me recordó a Fox, yo en 3 años va a México, se sale de esta XY. La política es una cosa, nosotros tenemos que ser, como decían los griegos, animales políticos, hacernos responsables de que los que estén allá sean capaces de respondernos para acá. Son las 3 preguntas. Noemí. Es en relación a los accesos. Como bien lo menciona la señora Diana Gómez, el miércoles estuvo en el condominio. Desafortunadamente no sé qué pasó ahí, pero ninguna empresa se hizo responsable. También a nosotros como administradores nos ponen en el predicamento. Incluso me acusan a mí de estar en contubernio con ustedes por la simulación de entrega de departamentos. Yo traté de explicar lo que es cada cosa, pero que yo lo explique es algo y que el receptor reciba es otra cosa. Entonces están montados en su macho, me están echando pleito. Yo les pediría por favor
que sí se me aclare el procedimiento para el ingreso, porque me parece que hay una firma ahí de la supervisión en ciertos gafetes para poder pedirlo y que se elimine todo este cúmulo de suspicacias y ataques, por favor. De acuerdo. Incluso a la señora Diana la cité ayer, nos pusimos de acuerdo, ayer les esperé en el condominio hasta las 1 de la tarde, eran las 11 y no llegó para permitirle el acceso. Elizabeth. Sí, es una pregunta futurista. Cuando estén terminados y entregados los departamentos, ¿se podrán poner a la venta? Fernando. Gracias. Yo quisiera empezar por externar lo que a mí me gustaría que sucediera. Y a mí lo que me gustaría que sucediera es que nos entregaran un edificio completo, terminado, como lo estaba antes del sismo. Pero es muy raro el discurso que tenemos aquí, porque se suceden frases como sí, pero lo vamos a tener. Son dos frases que se repiten todo el tiempo en la... Entonces fíjense, el 31 de marzo se le hizo la pregunta al presidente de la República, López Obrador, con respecto a nuestro edificio. Y se le preguntó, señor presidente, dicen que está saliendo muy cara la obra y que no está alcanzando para Tlalpan 550. Y él respondió, sobre esto último que acaba de decir, le quiero comentar que el gobierno de la Ciudad de México puede resolver eso, tiene los recursos. Y luego hizo una serie de reflexiones sobre la conferencia que hace la doctora Sheinbaum, que creo que hizo una respuesta. No tengo la información. El primero discurso favorable de que íbamos a regresar a un edificio fue de la doctora Sheinbaum. Fue a nuestro edificio y nos dijo, vamos a tener un edificio terminado. El segundo fue Cravioto. Nos pidió el dinero, nos dijo, regrésenmelo y yo voy a hacer que ustedes regresen a un edificio terminado. El mes pasado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo, los damnificados no tienen por qué endeudarse. Los damnificados sufrieron el impacto del daño en su patrimonio. Entonces, ellos no tienen por qué pagar, los tenemos que apoyar. Y habló maravillas de este programa único en la Ciudad de México para ayudar a los damnificados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la colección de testimonios que tenemos de las autoridades máximas del gobierno, pues es que deberíamos poder regresar a nuestro departamento en buenas condiciones. Pero hace un momento, Raúl les acaba de comentar que por transparencia nosotros pedimos el presupuesto. Es una instancia que se supone que da una información verídica, la cual no puede ser denostada o descalificada porque le está entregando la autoridad. Y el dinero del que habla es inferior del que sostiene la comisión. Como ven, es el discurso del sí, pero lo vamos a tener más adelante.
Entonces, ese lo vamos a tener más adelante, pues se nos cayó con Javioto, en fin, con todas estas declaraciones que tenemos porque no les creemos. Y los datos que ustedes nos han dado como comisión, no los podemos cotejar porque los tienen ustedes. Pero ustedes, igual que yo, igual que todos aquí, administramos nuestras casas. Ya sea que tengamos 1, 1000, 2000, 3000, 10,000 pesos de gasto. Y sabemos en calabazas, en coche, en gasolina, todo eso lo tengo aquí y al final sé qué sí me gasté y qué no me gasté. Eso, así de sencillo, no nos lo han dado. Nos han hecho formar, cuando estaba Raquel, nuestra anterior administradora que ya falleció, firmamos como corresponsables los contratos para que se diera de parte del fideicomiso los recursos. Pero todo queda incierto. Las declaraciones de los funcionarios, las declaraciones de transparencia, todo es refutable. Entonces, pues yo ya lo único que tengo son los buenos deseos de que mis vecinos puedan llegar a tener una casa digna como la teníamos antes del sismo. Ahora, entiendo que a los que nos dieron un crédito INVI, yo estoy incluido, no nos arreglen en los acabados. ¿Por qué? Pues porque ya nos dieron dinero y ese dinero es para eso. Probablemente haya vecinos que ya se lo gastaron porque tienen una condición horriblemente complicada. Hay compañeros vecinos, como en mi caso, que no la tengo tan complicada. He podido tratar de ayudar enfrente a la torre pero no estoy pidiendo el recurso para mí, lo estoy pidiendo para mi condominio, para que se den las condiciones en aquellos vecinos. Nos acaban el primer compañero que participó, los otros, las condiciones son muy difíciles para ellos, que no hay sensibilidad. Entonces yo sí les pido que como funcionarios de un gobierno que se dice que está con el pueblo, atiendan esas mínimas demandas y nos den certeza, no solo jurídica, sino humana, de que vamos a regresar a nuestras casas. Gracias. Fernando. Sí. Primero yo tengo un reclamo hacia el fiscal, hacia las autoridades, porque cuando presentamos la denuncia no nos dieron el asesoramiento adecuado. No nos dijeron, señores, aparte de que están presentando una denuncia por los daños de su departamento, deben de presentar los daños que les ha causado la renta, la mudanza, los muebles dañados. Nunca nos dieron una asesoría adecuada para que pudiésemos presentar una demanda correctamente. Entonces pregunto, ¿están con nosotros o están contra nosotros o están defendiendo a la constructora? Están defendiendo a la constructora. Segunda pregunta, ¿aún podemos presentar los que no presentamos los gastos ocasionados? ¿Aún nos podemos presentar? Entonces, si no nos podemos presentar, nos vamos a quedar con esas deudas. No le estamos pidiendo al gobierno que nos pague, le estamos pidiendo a la constructora que nos defraudó que nos pague esos daños y perjuicios. Si no nos pagan, no me voy a dar por satisfecho y voy a seguir peleando y voy a seguir demandando. Y espero que todos los demás vecinos estén dispuestos a seguir peleando. ¿Puedo contestar esta pregunta, vecino? Tristemente, el asesor jurídico, bueno, para los que no estamos de gobierno, no nos asesoraron como bien usted lo dice, y por desgracia ya no se puede meter ninguna apelación de los gastos. Es muy triste que ciertas sí pudieron meterlo, ¿verdad? Tuvieron una asesoría. Para los que no tuvimos, por desgracia no se pueden meter esos gastos. No más fueron 17. Hicieron que hicieron. ¿Concluyó? Concluye. Diana. Diana. ¿Sí? Bueno, quisiera primero saber
¿por qué la reparación del daño no fue dirigida a los vecinos y la reparación del daño fue dirigida a la comisión? Porque en todo caso, aquí se entiende que la reparación del daño tendría que haber sido dirigida a quienes sufrimos el daño y quienes debimos haber otorgado el criterio de oportunidad, o no sé cómo sea esa figura, pero se supone que o por lo menos debimos haber sido consultados. ¿Por qué razón, si fue tan grande la erogación y tan mayúsculo el daño que se nos causó? Porque verdaderamente el costo económico, ustedes, o más bien no ustedes, sino la Comisión para la Reconstrucción, sabe que económicamente fue mayúsculo el daño, pero desafortunadamente para nosotros el daño fue económico, el daño fue psicológico, el daño fue en muchos sentidos. ¿Por qué razón dejamos de ser víctimas nosotros y ahora ya son víctimas la Comisión para la Reconstrucción, dado que aquí la reparación del daño, los 122 millones, van dirigidos a la Comisión como víctima? Y nosotros entonces, ¿en qué momento ya dejamos de ser víctimas? Y la Comisión se convierte en víctima. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que me especifiquen, por favor, el mecanismo de entrada al edificio, para no estar, o sea, que quede muy claro, pues, cómo va a ser ese mecanismo para la entrada. ¿Con quién tengo que ponerme de acuerdo? ¿A quién tengo que ver? ¿O cómo? Correcto. José Zavala. No, señor Eduardo. Sí, bueno, igual yo ya no voy a retomar todo lo que dijeron mis vecinos, en el sentido de que pues esta situación no estamos pidiendo apoyo, pero el apoyo yo creo que lo vamos a obtener presionando, y vamos a presionar de otras formas. Espero que la gente que está comprometida participe, porque cerrando Tlalpan vamos a obtener más que estando aquí sentados 4 horas sin ninguna respuesta. Pero bueno, eso va a depender de nosotros. La segunda pregunta es que se me especifique en este momento la diferencia. Ya comentó el otro vecino. Inicialmente nos dijeron que iban a ser habitables los departamentos, después se nos dijo que en obra negra. Todavía el viernes pasado nos dijeron que nos iban a poner la puerta principal y adentro íbamos a hacer nosotros todos los arreglos. Y en este momento nos dicen que va a ser en obra blanca. ¿Qué para ustedes? Porque finalmente el criterio de ustedes es tan ambiguo que habitable para ustedes significa sin pisos. ¿Qué es la obra blanca? Para el técnico experto en la materia, para ver qué esperamos en este momento, porque ya cambió la situación. Apenas hace 8 días íbamos a tener la puerta de acceso principal y ahora lo vamos a obtener con obra blanca, la vamos a obtener en obra blanca. Y vecinos, yo creo que de nosotros depende de que ahorita nos digan obra blanca y para la semana que entra nos digan con acabados. Lo que pasa es que también es una minuta, ¿no? Que se comprometa a cada una minuta y que nos la dé. No hay compromiso porque se acuerdan que pedimos un documento firmado donde nos explicaran la entrega de departamentos por parte de la comisión. Lo único que hicieron es darnos ese documento, pero firmado por las empresas. Confrontándonos nosotros, los vecinos, a las empresas, pero ellos no se comprometieron a dar una fecha específica de entrega. No lo espero, pero ¿qué es la obra blanca para ustedes? ¿Nada más? Nada más. José Zavala. Ya son 5, ¿no? Sí, pero como son preguntas más... más cortas. Más cortas. De respuesta. 1. No sé si está en la ilegalidad los edificios o no sé cómo explicarle esto,
puesto que no hay escaleras de emergencia y según la ley, la nueva normatividad de la construcción de la Ciudad de México, es por ley y forzoso tener una escalera de emergencia, la cual no existe en el edificio, en los edificios, ¿sí? Entonces yo creo que eso ya desvirtúa un poco la situación de la normatividad que se está empleando. Y lo otro, nosotros dejamos nuestros pisos en nuestros departamentos, ¿sí? Y los quitaron para poner el muro de reforzamiento en una parte, pero después ya subí yo, no sé, en mi caso, en mi departamento, no tengo el piso y no aparece por ningún lado. ¿Quién se va a hacer responsable de ponerme mi piso como estaba, colocarlo? Porque lo quitaron y luego lo quitaron y ya desapareció, ¿sí? Y la otra, pues las puertas, o sea, a mí me dijo el arquitecto que me acompañó, se les va a entregar cerrado su departamento con la pura puerta de entrada y adentro todo desarmado. Ustedes lo van a armar. Sí, a mí me quitaron closets, me quitaron pisos, alfombras, todo quitaron. ¿Sí? Entonces yo quiero saber quién se va a hacer responsable de esos daños que se ocasionaron después del sismo, porque nuestros departamentos en el sismo estaban en una condición y a través de estos 6 años y con tanta gente que ha entrado a los condominios, trabajadores y no sé qué tanta gente, se han deteriorado más y se han perdido cosas, se han dañado cosas, mi cocina está toda dañada, o sea, todo. Hay también, tengo una basura que le he reportado que no es mía, unas como cajas grandes de cartón, de madera, no sé, la he reportado que esa no es mía, que ahí me la dejaron, está desde el sismo, ahí se quedó y ahí ya me la metieron, le dije, esta es basura, esto no es mío, y son grandes y pesadas las cajas, y los he reportado las veces que he subido, les he reportado esa basura, que la saquen por favor, que no es mía, pero ahí sigue la basura hasta la última vez que subí. Entonces yo específicamente quiero saber quién se va a hacer responsable o quién me va a reponer todo lo dañado, todo lo quitado que desapareció. Correcto. Sí, porque eso pues no es del sismo, es consecuencia, ¿no? Sí, yo, nuevamente yo también repetí lo que